Hola, buen día maestro y compañeros. Nosotros somos del equipo I y a nosotras nos tocó centrifugación y separadores de ciclón. Nuestro equipo está conformado por Alma Cristina, Diana Laura y por mí, Jessica. Bueno, entrando en una pequeña definición de centrifugación, pues este es un método mecánico de separación de líquidos no miscibles. Esto quiere decir que son líquidos que no se disuelven, o de sólidos y líquidos gracias a una diferencia de densidad. La acción de la gravedad es acelerada por la acción de la fuerza centrífuga en un eje rotatorio a gran velocidad. Esta fuerza depende del radio y de la velocidad angular, además de la masa y densidad de la partícula y la densidad del solvente. Las centrífugas o bombas centrífugas se usan en diferentes tipos de industrias. Entre ellas tenemos la industria química, petroquímica, refinerías y también la industria alimenticia, además de la farmacéutica, entre otras. La centrifugación se divide en dos: la sedimentación centrífuga y la filtración centrífuga. Y entre sus características tenemos que son de cortos tiempos de retención, operan en continuo, no requieren filtro o ayuda, tienen una alta eficiencia de separación, pequeños espacios requeridos y sistemas cerrados. Y a continuación podemos ver en la siguiente tabla que se presentan los rangos de velocidad de centrifugación, expresado en números de veces de la fuerza de gravedad para 5 diferentes tipos. Sería la primera, la ultracentrífuga, tubular, cámara, discos y tornillo. Continuando, pasamos a la sedimentación centrífuga. Esta consiste en la separación de las fases sólida y líquida de una suspensión diluida, esta para obtener una más concentrada. Algunos prototipos de este tipo de centrifugación son las centrífugas tubulares, de disco y de desplazamiento. Se utilizan para la separación de líquidos inmiscibles y para la separación de sólidos finos. Una de sus aplicaciones en la industria alimentaria es la separación de la leche entera para la obtención de leche desnatada y nata. Continuando, pasamos a la filtración centrífuga. Esta se introduce en el equipo una suspensión de sólido en líquido a un contenedor que se hace girar, provocando que los sólidos se concentren sobre la pared. El principio de operación se basa en una diferencia de presión, que esta obliga a la suspensión a atravesar el medio filtrante con una fuerza de 100 a 2500 veces la gravedad. Este proceso es utilizado cuando se requiere que el producto sólido esté lo más seco posible, sin que se someta a altas temperaturas, teniendo una menor demanda de energía, obviamente. Seguimos con la ley de Stokes. La velocidad de sedimentación de una partícula esférica en un medio con Reynolds menores a 1 está descrita por la ley de Stokes. Esta, cuando se aplica una fuerza a una partícula en un medio continuo, esta se acelera hasta que alcanza una velocidad a la cual la resistencia a su movimiento iguala a la fuerza aplicada. En una sedimentación libre, la fuerza que actúa sobre la partícula es la de la gravedad, y en una sedimentación centrífuga, la fuerza es la del campo centrífugo. Teoría Sigma. Sigma es un área característica de cada tipo de centrífuga y se utiliza para efectuar comparaciones y escalamiento de equipo. Específicamente es un factor empleado para escalar equipos con similitud geométrica. Este escalamiento supone que, para una misma velocidad de sedimentación de las partículas, se es independiente de la escala. La fórmula de esta teoría dice que el caudal volumétrico de alimentación es igual a la velocidad terminal de sedimentación de régimen gravitacional, correspondiente a la ley de Stokes, por el área de la sección transversal. Separadores de ciclón. Un ciclón es un dispositivo utilizado para la separación de sólidos suspendidos en corrientes gaseosas, basándose en el principio de impactación inercial generado por la fuerza centrífuga. Se utilizan principalmente para eliminar el polvo industrial del aire o los gases del proceso. Es el tipo de separador gas sólido más utilizado en la industria. Consiste en un cilindro vertical con un fondo cónico, una entrada tangencial cerca de la parte superior y una salida para el polvo situada en el fondo del cono. Las principales familias de ciclones de entrada tangencial son ciclones de alta frecuencia, ciclones convencionales y ciclones de alta capacidad.
El aire entra cargado de polvo y crea una espiral hacia abajo, formando un remolino exterior y produciendo una fuerza centrífuga, que tiende a desplazar radialmente las partículas hacia la pared. Luego se deslizan hacia abajo dentro del cono y se recogen. Cuando el aire se aproxima al fondo del cono, vuelve a subir formando una espiral más pequeño en la parte central del cilindro. Se forma entonces un vórtice doble. La fuerza centrífuga que se desarrolla va desde unas 5 a 2500 veces la fuerza de gravedad en distintos tipos de unidades. Los ciclones, salvo algunas excepciones, son usados para separar partículas en el rango de 5 a 200 micrómetros. Ventajas y aplicaciones. Las primeras ventajas de los ciclones son la simplicidad de su construcción, la capacidad de operar a altas temperaturas y presiones, y su bajo costo de operación, ya que al no poseer partes móviles, los costos de mantenimiento son mínimos. Los ciclones se pueden utilizar como equipos de limpieza previo a los filtros de mangas. Cuentan con la ventaja de que pueden ser diseñados para tratar con un rango de condiciones químicas y físicas más amplias que cualquier otro equipo de captación de partículas, buscando una mejor separación de los sólidos. El primer término que podemos calcular al trabajar con ciclones es la velocidad terminal. Esto hace referencia a la velocidad que toma la partícula al momento de caer por la pared del ciclón, y es una función del tamaño de partícula y se puede calcular mediante la ecuación que podemos ver en pantalla, donde donde omega es igual a la velocidad centrífuga inicial en revoluciones por segundo, RC es el radio del ciclón en metros, ρp es la densidad de la partícula en kilogramos metros cúbicos, ρ es densidad del gas en kilogramos metros cúbicos, dp es el diámetro de la partícula en metros y μ es la viscosidad del gas en kilogramos metros segundo. El tiempo de relajación es el tiempo necesario para que una partícula alcance la velocidad terminal de caída y se evalúa mediante la siguiente ecuación, donde ρp es la densidad de la partícula en kilogramos metros cúbicos, dpi es el diámetro de la partícula y μ es la viscosidad del gas en kilogramos metros segundo. El número de giros efectivos se puede calcular dependiendo de la geometría del ciclón en el que estés trabajando, usando HC, que es la altura de la entrada del ciclón, LC, la altura de la parte cilíndrica, y ZC, que es la longitud de la parte cónica. Como ejemplo, tenemos un ciclón en las siguientes condiciones. Tenemos una velocidad centrífuga inicial de 5 revoluciones por segundo, un radio de 0.6 metros, una densidad de partícula de 1050 kilogramos metros cúbicos, una densidad del aire de 1 kilogramo metro cúbico, un diámetro de la partícula de 0.002 metros y una viscosidad del gas de 1.86 por 10 a la menos 5 kilogramos metro segundo. Con estos datos se puede deducir que en 227 segundos las partículas alcanzarán una velocidad de 541 metros sobre segundo. Para el número de giros efectivos utilizamos una altura de entrada del ciclón de 0.6 metros, una altura de la parte cilíndrica de 1.8 metros y una longitud de la parte cónica de 3 metros. Y logramos un resultado de 5.5 giros efectivos. Y eso fue todo por nuestra parte. Muchas gracias por su atención.